Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Amigas y amigos, ¿qué tal? Un episodio más de nuestro podcast Nosotros No Somos Así, el podcast de el morenismo en Michoacán. Y pues hoy tenemos invitada de lujo, nuestra querida amiga, doctora Fabiola Alanís Sámano. Bienvenida a este podcast, doctora. Muchas gracias. Hemos presentado siempre a todos y a todas quién es Fabiola Alanís, dónde nació, qué estudió, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en este espacio, además tan bonito, y además tener la oportunidad de dialogar contigo, con quien hemos tenido un montón de coincidencias siempre. Y bueno, pues yo nací en Ciudad Hidalgo, mi mamá es de Tuxpan, mi papá es de Ciudad Hidalgo, casi toda mi familia vive ahí, somos de una familia migrante, la mitad de mi familia, mis hermanos viven en Estados Unidos y la otra mitad acá. Bueno, pues he tenido la oportunidad ya grande de formarme, me ha gustado mucho combinar el activismo y la lucha política con la formación académica. Entonces, bueno, hice una licenciatura en Economía, soy nicolaita, hice una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Laval en Quebec, hice un doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, Relaciones de Poder y Cultura Política, pero mi prioridad ha sido la lucha social. Entonces, bueno, también me he dedicado a la academia, a la investigación, he estado dando clases en la Universidad Michoacana, en la Universidad Pedagógica. Desde muy joven trabajo, desde los 16 años trabajo formalmente, desde antes ya trabajaba en otras cosas. Y bueno, pues esa ha sido mi formación académica y profesional. Doctora, esto es Economía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí. ¿Fue activista usted estudiantil? Antes, ¿De qué época les tocó? ¿Les tocó eso de los 80s? Nosotros venimos luchando, bueno, yo desde los 18 años, hace no mucho tiempo, en el movimiento universitario, en la época de los 80, cuando estaba, muy fuerte la presión del neoliberalismo, de los gobiernos neoliberales. Empezaban. En esos años, en los 80, se formaron las coordinadoras nacionales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CIOAC. Y bueno, yo era dirigente de un sindicato de trabajadoras y trabajadores administrativos en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde muy joven vivía en la Ciudad de México y bueno, siempre he pensado que la lucha social es una buena herramienta, es necesaria para avanzar en términos del proyecto de izquierda. Entonces, bueno, pues así ha sido mi vida, un poco azarosa, pero muy intensa. No, y es que precisamente todos nuestros compañeros y compañeras que son servidores públicos o diputados, usted es diputada local ahorita, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, preside la Junta de Coordinación Política también, lo que se llama Jucopo. Tienen pues estas raíces, esta historia en la lucha social o sindical o ya sea magisterial. Fabiola, de usted hemos oído, bueno, quien conocemos su trayectoria, tiene buena amistad o cercanía con la presidenta de México, personal, ¿no? Como un asunto personal de que en una época se conocieron. ¿En qué época se conocieron y qué vivencias juntas tuvieron? Creo que es muy importante que sepamos esto. Sí, bueno, ha sido pues la larga lucha y la resistencia que encabezamos aquí en Michoacán y que de la mano del presidente López Obrador hicimos realidad en Michoacán. Tú eres parte fundamental de eso. Él no lo dice, pero yo sí lo puedo decir. Fue de las pocas personas que en Michoacán confiaron y confiamos en el presidente López Obrador. Yo me acuerdo que éramos unos cuantitos, entre los que te cuentas tú, casi me sobrarían dedos de la mano para hacer el recuento de quiénes. Lo hemos dicho. De quiénes. Lo hemos dicho aquí.
sufrimos en aquel tiempo, más bien en aquel tiempo nos costaba mucho trabajo coordinarnos con el PRD. Sí. Usted llega a ser dirigente del PRD, Sí. presidenta Sí. del PRD, nos tocó vivir juntos la consulta en defensa del petróleo, El petróleo. en el 2007 o 7. 2007 y la afiliación a protagonistas del cambio verdadero, que fue inicial 2007. antes de la formación de Morena. Pero con usted ya teníamos más apoyo dentro del partido. Cuando Sí. usted, me acuerdo que nos dijo en una reunión con la doctora Raquel Sosa, Ah, sí. que la doctora venía Sosa. la doctora Raquel Sosa, que dijo, las cosas van a cambiar, Ujú. ¿no? Y sí tuvimos más apoyo, es más, la elección del 2012 se vivió más organizada. Yo fui en la boleta en el 12. Y se vivió con más el licenciado organizada. Es más, López usted fue coordinadora de una de las... de la, que fue los dos, Morelia Estado. y a Hidalgo. No, también me tocaban los de la costa. Éramos coordinadores distritales, hoy gobernador. Como regionales, Alfredo, sí. La Alfredo, doctora Raquel. La doctora Raquel, ella ¿Usted? coordinaba el Estado. Tú también eras un Sí. tiempo. Usted y Elsa Beites eran como Creo los... que nada más éramos, sí. Eran como los regionales, Sí. y ya luego habíamos distritales. Distritales. Sí, porque éramos muy poquitos y nos tildaban de todo. Yo ya sabía la historia, por supuesto, del licenciado López Obrador, ya lo habíamos apoyado para la dirigencia del PRD, él fue dirigente del Sí. PRD y lo admirábamos y lo queríamos desde entonces, desde que valoramos su lucha en Tabasco y la marcha, el éxodo, toda la trayectoria del licenciado López Obrador. Entonces, cuando viene el fraude en el 2006, pues lloramos mucho, nos indignamos mucho, nos organizamos, nos fuimos al plantón a Reforma. Recuerdo que pues fuimos ahí a la concentración. Aquí tengo, ahorita voy a mostrar mis gafetes de esa participación. A ver, Entonces, acérquenos los recuerdo gafetes, perfectamente no hay problema, bien. acérquenos los gafetes. Adelante. Recuerdo a ver, perfecto. es importante, sería muy ilustrativo para nosotros que nos enseñe sus gafetes, porque Tengo cosas tenemos hermosas. colecciones de gafetes. Lo primero que quiero mostrar es el mejor regalo que recibí, bueno, mi hija, mi hijo, por supuesto, mis nietos, pero en términos de existenciales también, este es el mejor regalo que he recibido en la vida. Este regalo me lo dio el presidente López Obrador. Este regalo es del gobierno legítimo, son piezas contadas, es una medalla hermosa que tiene la figura del licenciado y acá tiene el águila del gobierno legítimo. Y es que... Eso debe haber sido 2007. 2007, muy bonito, con aquí, mire, la cara de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El águila juarista, porque esa era la resistencia. Usábamos si no era el cordoncito, Sí, era el águila juarista, juarista, donde pues mostrábamos esa resistencia y ese repudio que nos dio el fraude electoral con el espurio de Felipe Calderón. Sí. Y luego, como nos tocó en Michoacán, bueno, entonces esto es parte de una época que vivimos muy intenso también con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, nuestra compañera sigue siendo nuestra gran compañera, queridísima compañera del movimiento, porque yo les decía, éramos 32, uno representando a cada estado. Nos reuníamos en la casa de San Luis Potosí. Sí, en la colonia Roma. En la colonia Roma todos los lunes, y entonces ahí habíamos 32, más otros connotados, digamos, intelectuales, activistas que apoyaban al licenciado. Y luego les dije, ya cuando ganamos en el 18, ahora somos uno de 32 millones, y eso da muchísimo gusto, porque es un sueño hecho realidad, haber llegado a la presidencia y llevado precisamente a ese lugar, a un presidente del pueblo y para el pueblo. Pero eso no fue un tema sencillo, y hay que decirle a las otras generaciones, porque hay generaciones con las que convivimos al interior del movimiento,
en esta relación, digamos, dialéctica, ¿no? Digamos, entre los que están saliendo, los que están entrando, los que se están formando. Y yo digo, por ejemplo, hay generaciones como la de Caro, que es, Sí, claro. extraordinarias compañeras que ya se formaron dentro de Morena, con el movimiento. Y bueno, Caro, Celeste y otras activistas. Bueno, ayer tuve la oportunidad de tener una reunión con, ¿cómo se llama este joven? El hijo de, ¿cómo se llama? Aldair, no, pero Aldair estaba en kinder, o iba naciendo en el 2006. Más bien el papá de Aldair. Andrés Medina. Andrés Medina, Torruco. Un saludo. No, saludo a pero Andrés es Medina. cierto, vi una Ayer publicación me reuní con Torruco. Miguel Torruco. Con Miguel Torruco, tiene 36 años, debe tener la edad de la presidenta 36 Luisa María. años. Tiene 36 años. Entonces, 36 años, yo pensé que estaba en el cuarto piso. Lo que pasa es que es alto, ¿verdad? Es alto. Pero, y barboncito, acá, bonito. Sí, pero además el papá de él llegaba a esas reuniones de San Luis y fue de los primeros empresarios así connotados que apoyaron al movimiento, que creyeron en el movimiento. Y lo veía él como esa generación a la que me refiero, después de mí, porque pues él iba con su papá y además es un muchacho, me sorprende porque siendo de una condición social como la que está entregado al movimiento en cuerpo y alma, pero además tiene una claridad sobre el proyecto, yo diría, del ala radical de Morena. Va a publicar un libro, habla de Rousseau, habla de Maquiavelo, habla del movimiento desde que se fundó, con una perspectiva histórica muy interesante. Entonces, bueno, esas son las nuevas generaciones, claro, y da mucho gusto claro, verlas. Y bueno, todos los compañeros de acá, Osvaldo, Andrés, el propio, bueno, no, el gobernador somos más... pues es una generación que vivió esta parte. Osvaldo, ¿tenés esa generación? Osvaldo de esta nueva, sí. Andrés es más chico que yo, es más. Andrés, ¿sí? Andrés Medina. Andrés sí es. Fue de las juventudes de. En el 2006. En el 2006. Con Laurita Nieto y con ellos. Sí, cuando estaba aquí Joana Bañuelos, el doctor Ricardo Monreal, no se recuerde. Sí, me acuerdo. Y él nos ayudó con los jóvenes, Andrés Medina. Sí, hay anécdotas muy buenas con él que tenemos que invitar a este podcast. Sí, invítalo. De cómo pues éramos muy jóvenes. Sí, todavía son. Pero empezaron muy chiquillos. Sí. Empezamos pues muy chiquillos. Y entonces en esas reuniones de San Luis, ahí pues nos encontrábamos con todo el mundo, con doña Bertita, que además ya teníamos una experiencia ya de conocernos de mucho tiempo, y por supuesto con la doctora, que ella era responsable, un tiempo estuvo de responsable, me parece que de San Luis, y otro tiempo estuvo responsable de Puebla, pero era tan grande Puebla que lo dividieron junto con Ortiz Pinchetti y con otros, sí. Entonces, pues era todo un equipo que ahora nos los encontramos y que ahora son parte del gobierno y que están ahí, que nos da mucho gusto verlos. Y que estamos en el segundo piso de la cuarta transformación, sí, doctora, y que es gente honesta, sí, muy probada, muy probada, con una formación y que queda bien en el nombre de este podcast. Nosotros no somos así. Así como usted, doctora, ¿cuándo empieza usted en el PRD? Platícanos un poquito su historia en el PRD. Sí, el PRD, bueno, yo llegué tarde al PRD, no fui fundadora del PRD. Siempre milité en la izquierda y voy a seguir militando en la izquierda hasta que me muera. Entonces yo milité primero en la COPROL, la Corriente Proletaria, de donde era el comandante Marcos y de donde era otro, de donde se desprendieron. ¿Estuvo en el movimiento zapatista? Ayudando al movimiento zapatista, aquí formamos el colectivo Comandanta Ramona para dar solidaridad. Era la comandanta Ramona, de veras. Para dar solidaridad al movimiento zapatista. De ahí tuvimos mucha comunicación, tenemos una larga amistad también con algunos dirigentes del movimiento estudiantil de entonces. Y bueno, después yo milité en el PSUM, en las juventudes del PSUM, Partido Socialista Unificado en México, y hubo desprendimientos de ese PSUM, sí, y formamos el PRS con mi mentor, que fue Alejandro Gascón Mercado. Ese fue mi mentor político, la verdad es que fue un hombre extraordinario. Y después yo lo conocí a él en el movimiento campesino, fuimos parte también de la toma de tierras en algún momento.
y ya nos fuimos al PRS, y después del PRS pues ya nos venimos al PRD, y luego el licenciado planteó todo lo que ya sabemos y se construye Morena, afortunadamente. Entonces mi historia como militante ha sido militante, pero me adscribo como una persona más luchadora social, aunque tuve la oportunidad, el privilegio en su momento, yo quiero decir el privilegio de dirigir al PRD, cuando el PRD era otra cosa, primera fuerza, con una gran participación de la gente en las comunidades, en los municipios, quienes habían tomado las presidencias municipales en la época de Salinas de Gortari. El PRD se fundó y nació con el sacrificio de mucha gente, claro, que se quedó en el camino. Claro. No podemos olvidar nunca que con Salinas de Gortari hubo por lo menos 600 compañeros de Michoacán que perdieron la vida con la represión de Salinas de Gortari. Eso nunca se nos puede olvidar. Es una época negra del país que tenemos que siempre recordar y para que no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir. Y hace poquito hicieron que fue aniversario luctuoso de Francisco Javier Obando, un compañero que inició en esta lucha del PRD y que en el tiempo del salinato fue de los asesinados. Del primer fraude electoral del 88. Se hacía la familia y algunos militantes del PRD y de izquierda, cada año conmemoraban esta fecha haciendo un acto. Ahora se hizo con este gobierno la Cuarta Transformación aquí en Michoacán. Desde que se hizo un reconocimiento como debería haber sido. Más oficial, y bien, como debería haber sido. Eso lo inauguró el doctor Leonel Godoy. Él lo institucionalizó, dijo, este tiene que ser un día, con un evento oficial, porque antes de los gobiernos del PRD, incluso antes del gobierno con Lázaro Cárdenas, solamente había actos en el Panteón. Sí, con la familia. Y demás, con la familia. Pero ahora sí, Obando, el 2 de julio asesinado. Entonces con el doctor Leonel Godoy empieza cuando él es gobernador. Sí, se institucionaliza Qué bueno que no lo aclara, esa fecha. Sí. Yo pensaba que había sido con el gobernador Alfredo. Con el gobernador Alfredo, sí. Porque en la era del silvanato no fue mucho, ¿verdad? No, pues no es algo que les interesara o que les... Sí, no había identidad con eso. No había identidad con eso. Doctora, ¿cómo fue su experiencia siendo dirigente del PRD? Hace ratito comentamos que nos ayudó, se pasó una elección, yo recuerdo. Sí. El licenciado Manuel andaba en giras sobre... Pues, la defensa del petróleo. Una interna. Sí fue defensa del petróleo, ¿verdad? Pero antes, la interna donde el licenciado compitió. Cuando en el 2006, ¿usted fue dirigente de qué tiempo a qué tiempo del PRD? Fui 2007 al 2010. Entonces sí fue un gobierno legítimo. Sí, yo conocí al licenciado López Obrador en Epitacio Huerta, lo vi personalmente en Epitacio Huerta la primera vez. Llegué a verlo, ahí había un evento de muy poquita gente, cuando ya había iniciado el primer recorrido por Michoacán. Con él dimos 4 recorridos, y entonces pues yo me acerqué y le dije, licenciado, pues yo soy su admiradora, lo quiero mucho, y soy la dirigente del PRD, y pues lo quiero acompañar a su gira. Ya la doctora Raquel se acercó y dijo, oye, mira, sí, es Fabiola, yo la conozco, porque además con la doctora Raquel teníamos una amistad de muchos años a través de mi familia política, y entonces... andaba medio escéptico el licenciado por lo que ya le habían hecho en el país. Lo que han hecho en el país, y porque él decía, bueno, lo hemos dicho aquí, en el PRD pesaban mucho las corrientes, lo que llaman las corrientes de opinión o los grupos. Y los chuchos que eran tremendos. Y luego de repente pensaban que era como plataforma de construir algo, pero que fuera llevar agua a nuestro molino, ¿no? Así es. Y sí, eran épocas muy escépticas, es lo que había pasado después del 2006. Él decía mucho, platicaba el licenciado López Obrador, que solamente había 2 dirigentes del PRD que lo habían acompañado y ayudado en esta lucha. El dirigente del PRD en Tabasco y yo. Entonces, ahí se empezó a generar una amistad que ya duró por muchos años. Ya yo me subí a la gira con él, me acuerdo que de ahí nos fuimos. Dije, pues acompáñame. Sí, claro, pues cómo no. Ahí sí. Y nos fuimos a Susupuato y nos fuimos a
Venustiano, no, nos fuimos para acá, para Tuzantla, bajamos hasta San Lucas, toda esa gira, Huetamo, y bueno, pues ya de ahí cada vez que venía, a nosotros nos tocaba organizar, pues ahí ya estábamos contigo, ya estábamos con Sí. otros compañeros. Sí, sí, claro. Y entonces, pues para mí ha sido una experiencia de vida, eso y haber trabajado con él. Pues soy la única michoacana que estuvo realmente en el gabinete, en el tema con el presidente ya. En 2005 años estuve en el gobierno. ¿Cómo le fue? Porque aquí nosotros, y no es por grilla, digo, cuando dijimos que fue difícil coordinarnos con algunos presidentes del PRD en ese tiempo, era porque todavía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estaba vigente políticamente hablando, Sí. queriendo buscar la tercera candidatura del 2006, que ya lo Eso sabemos lo fue que pasó. 2000, sí. Sí, porque fue del Y 88 2012 ya no, fue 2006. y del 94 Ujú. al 2006, la cuarta. 2006 la cuarta, sí. Entonces, y gobernaba el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Ujú. Entonces era mucha disyuntiva de que no, yo soy una cuestión interna, yo soy Ay, fue bien cardenista. difícil. Le toca a usted después con ser dirigente del PRD, ya estando en el gobierno legítimo, Sí. cuando la presión de los medios del neoliberalismo de comunicación estaban sobre nosotros. Tratando de dividirnos. Pues sobre nosotros, difamando, pero antes con más fuerza porque eran líderes de opinión, entre comillas. Entonces, de repente, pues también ciertos compañeros dentro de que estaban del gobierno del Estado en ese tiempo, pues como que, no, porque no queremos hacer esto porque como Felipe Calderón nos va Ujú. aquí a bloquear, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Sí había presión realmente? ¿Cómo lo vio usted como dirigente del PRD en ese tiempo? De Lázaro no. Ya De con- hecho, en el 2006 fue muy fuerte para nosotros. Te digo que era un lloradero, digo, pues lo puedo decir, pues cómo no llorábamos Claro. si nos habían robado la elección. Y nos fuimos yo todavía estaba en gobierno, sí, todavía no era la dirigente cuando el fraude, Sí. porque entré en el 2007. Exactamente. Ajá, y entonces nos fuimos, yo me acuerdo que era funcionaria, creo que la directora del Servicio del Empleo. Sí, sí. Y Lázaro sabía lo que pensábamos y nos respetaba mucho. Lázaro es así. O sea, Lázaro te respeta, no es una persona que sea rencorosa. Mi primer trabajo en gobierno fue con Lázaro. Yo nunca he trabajado en los gobiernos del PRI ni del PAN y lo haré nunca. Siempre he tenido la opción profesional de trabajar en la universidad. O sea, no estoy condicionada a estar en la política para tener trabajo. Eso siempre te da mucha tranquilidad y mucha libertad. No establezco relaciones de complicidad con nadie y eso me da más libertad todavía. Y entonces en el caso de Lázaro, pues yo siempre he sido muy clara con él. Él sabe lo que pienso, él sabía de mi adhesión al movimiento. Muchos que se reivindicaban cardenistas se enojaban mucho conmigo, todavía están enojados porque dicen que yo fui la que traje a Andrés Manuel acá. Sí, o sea, él vino, pero yo lo recibí. O sea, pues él vino, yo lo recibí con mucho cariño, con mucha convicción, porque pues es la opción que necesitaba el país. Entonces, más allá de cualquier cosa, es nuestra apuesta por los pobres, nuestra apuesta en la lucha por la justicia, por alcanzar la justicia. Yo sí creo que de eso se trata. Por eso ahora, y no es desviar el tema, ahora que conocemos los resultados de la evaluación de la cantidad de gente que salió de la pobreza, yo siempre les digo, hay que disfrutarlo porque de eso se trata. Se trata de la búsqueda por la justicia y ese es nuestro gran objetivo. Todo lo demás son medios. Entonces nosotros hay que buscar la igualdad, hay que buscar la inclusión social, hay que buscar un estado de bienestar para toda la gente. Entonces de eso se trata, de buscar la justicia. Y por eso el camino es correcto y el modelo es correcto. Sí. Y entonces, bueno, pues les guste o no les guste, porque hay gente que incluso quieren de manera pues hasta perversa decir, ¿no? O estás con el cardenismo, estás con... Pues no, o sea, nosotros somos andresmanuelistas
Claro. Y eso no quiere decir que quites, que no reconozcas la aportación del ingeniero Cárdenas, del general, por supuesto, y los aportes que ha hecho también Lázaro a Michoacán. O sea, Lázaro es un gran compañero. Sigue estando, está dentro del movimiento. Y es un gran compañero. Es el jefe de oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Fueron pequeñas o esas desavenencias que nos tocó. Digo, también no todos los que venían de izquierda no fueron tan severos tampoco, ¿no? Digo, a lo mejor sería una cuestión de corrientes quien reclamara algo, sí, ¿no? O la coyuntura de ese momento, pero sí existen, pues, en nuestros gobiernos. Hay gente muy hábil para penetrarse a través de la historia, en las transformaciones. Y en toda la historia de todo eso. Tras cámaras hablábamos, ¿no? De que hay gente que representa el neoliberalismo en nuestro movimiento y en nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, ellos más bien son los que tratan de dividir, y no por una cuestión personal, lo hacen por una cuestión de interés, un interés económico y de aspiración personal, fundamentalmente. Y en algunos casos ideológico, ¿no? En algunos casos ideológico. Los pocos, pero ideológicos. Sí, porque luego de repente encontramos personajes neoliberales acá que sí, que en algún momento hablaban, o que no creen en esto de los programas sociales, por ejemplo. No creen en que se puede, o en estos medios alternativos, ¿no? Siempre andan con los tradicionales de desinformación del neoliberalismo. Creen que el ser funcionario, servidor público, representante popular es para cambiar radicalmente el estilo de vida, aunque tengan buen estilo de vida, lo quieren tener mejor. Sí. ¿No? Son personajes muy específicos, doctora, que disfrazan de foros o conversatorios, ¿no? Cuando lo fundamental es estar casa por casa. Sí. Y organizando comités. También es mentora ahorita, sí. Doctora. Sí, ¿no? Y además a mí me encanta mucho. Yo soy de la escuela Andrés Manuel. Diputada, mentora, y está haciendo sus comités seccionales. Sí, ya me tocó mi primer comité ahora el 17 de agosto y es extraordinario. De por sí el diálogo con la gente es hermoso. Yo, por ejemplo, el fin de semana estuve en Sinapecuaro en una asamblea, casi había puras mujeres y mujeres pobres. Y entonces uno aprende mucho, porque ahí las intervenciones de las mujeres eran para decir, oiga, ya van a regresar a clases, pero nos están exigiendo un uniforme y no nos alcanza. Oiga, que una guía y cuesta 500 pesos, imagínense 500 pesos para nosotros lo que es. Oiga, es que no he podido conseguir los zapatos para mi hija, porque... Entonces yo regreso a lo que decimos, estamos luchando por transformar y estamos luchando y hemos alcanzado un nivel importante de disminución de la pobreza, pero eso no es suficiente. Mientras haya gente con una necesidad, todavía vale la pena nuestra lucha y tenemos que estar claros de que no podemos renunciar a eso. En Michoacán todavía hay 300,000 personas que no pueden comer 3 veces al día. Todavía hay 300,000 personas que padecen de 2 o más carencias, sea educación, sea vivienda, sea servicio, sea seguro. Entonces, cuando ves eso, dices sí, y entonces yo lo que hice fue un llamado a los docentes y a los directivos para decirles, tengan tantita sensibilidad al momento de pedir. O sea, imagínate, 3 de cada 10 hogares en Michoacán están encabezados por mujeres. Y esas mujeres, en la mayoría de los casos, tienen 2 o 3 hijos. A ver, ¿cómo le van a hacer? ¿Con un salario mínimo o con un trabajo de medio tiempo porque tienen que atender a las hijas? O sea, eso no lo podemos perder de vista. Entonces, cuando yo veo cómo ha crecido Morena y la cantidad de personas que se han sumado, yo digo, qué bueno, o sea, qué bueno que vengan. Pero quienes tenemos introyectado el proyecto, quienes decimos tener introyectado el proyecto, los principios de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar, no traicionar, no gobierno rico con pueblo pobre, no mezclar el poder económico con el poder político, por el bien de todos primero, todo eso requiere una convicción y un conocimiento de lo que es el proyecto. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Quienes estamos más cerca, en mi perspectiva,
quienes reivindicamos al proyecto, tenemos que hacer que esa esencia del proyecto se conserve y que quienes lleguen se sumen, ¿no?, en un proceso de reeducación y de reconocimiento y de reinterpretación de lo que es la política. Y entonces es una responsabilidad mayúscula, es una responsabilidad mayor la que tú tienes, la que yo tengo, la que tienen otros dirigentes que tenemos introyectado el proyecto. Y también por eso, cuando se habla de espacios, cuando se dice, es que yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser... O sea, tú no puedes poner como objetivo o como un fin en sí mismo un puesto. Eso es la antítesis de lo que es la 4T. Los espacios son un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Para qué queremos una presidenta de la República? Para que haga lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Ser congruente con el proyecto, a ras de tierra, escuchar a la gente, la sensibilidad, la resolución para la mayoría, o sea, todo eso. Entonces nos toca una responsabilidad mayúscula. Muy bien dicho, y no es tan maniqueo el asunto de decir, no aspires a tener un encargo. Sí, ¿no? Pero cuando estás en el proyecto, eso viene solo. Pero cuando antepones el querer ser, pues nomás porque quítate tú, porque quiero yo, sí. es donde... Ahí es donde se pierde. Donde se pierde, porque parte del neoliberalismo es no tenerle ese amor al pueblo que usted ahorita comentó sobre este problema de ciertas mujeres. Eso es tenerle amor al pueblo. Eso es sentir lo que vive algunos, o lo que viven algunos mexicanos y mexicanas. ¿No? Y que, pues claro que a uno le duele porque le tiene ese amor al pueblo. El neoliberal no lo hace. Y qué buen tema, qué bueno que lo dice así, como lo expresó, doctora, porque luego los medios neoliberales de comunicación, los comentócratas y los opinólogos que sobran, nos quieren meter en el mismo costal, ¿no? Y pues usted lo ha vivido y lo ha sufrido como representante popular. Luego de repente estamos escuchando ciertas opiniones, ¿no? Que dices, eso no es 4T. Escuchas algunas intervenciones, dices, eso no es 4T. Eso no es 4T, y bueno, la polémica que se dio hace poco con la diputada Yulena Bugarín. También. Y lo hicieron los comentócratas y los que son representantes de los medios neoliberales. Sí, porque es una representante, pues, de nuestro movimiento, porque está en la mesa directiva, porque todo, y van a seguir. Entonces, en política también tenemos que tener claro que lo mejor es lo peor que se va a poner, porque entre más avancemos en el proyecto, pues más ataques va a haber, porque lo que hay detrás en el tema de los conservadores y de la derecha, pues son intereses económicos afectados. ¿Por qué afectados? O sea, y qué bueno. Yo digo, un sexenio, el del presidente López Obrador, una recaudación de 3 billones, o sea, con 12 ceros, 3 billones de pesos. ¿De quiénes? De quienes no pagaban, de los ricos que no pagaban. O sea, que unos se niegan a pagar como Salinas, como Salinas y otros se niegan a pagar. Pero esa recaudación extraordinaria, ¿para qué sirvió? Pues para puentes, para empleos, para el Tren Maya, o sea, es tan claro el asunto que no se necesita ser economista para darse cuenta que el modelo funciona. Claro. Y entonces, ¿qué intereses estás afectando con este modelo? Hay que tenerlo muy claro. Pues, por ejemplo, el de los comentócratas machuchones, decir, sus medios de desinformación, que subsidiaban y era del dinero público. Se les daba para que generaran opinión. Bueno, pues en la época de Fox y Calderón, la telecracia creció mucho, se les exentaron hasta los tiempos que le deberían dar al Estado. Sí. Que hasta el Bernardo Gómez, de Televisa, ahí aplaudiéndole a Peña Nieto. A Fox y que hasta le hacía... Que de ahí se generó que llegara Peña Nieto porque fue un producto de Televisa. Bueno, le pusieron a la actriz Angélica Rivero, ¿no? De primera dama, de protagonista de la telenovela. Pero sí es importante esto diferenciar. Más a las nuevas generaciones, doctora, que lo sepan. Aparte usted
¿Es maestra también? ¿O fue maestra? Sí, docente de de la, de la Facultad de Economía. En la UPN también, y luego me fui a la Universidad Pedagógica y estuve en la Universidad Latina en el área de comunicación y en la Universidad de Michoacán, mi querida universidad, en la Facultad de Derecho. También ahí. ¿En la Facultad de Derecho también? En la Facultad de Economía, perdón. ¿De Economía? ¿Sigue ahí, doctora? No, ahí en la universidad. No, es complicadísimo. Es complicadísimo por el tiempo. Como salgo mucho, no me gusta quedar mal. O sea, decir, no vino la maestra. Ay, no, por favor. Pero hubo un tiempo en que sí. Sí, estuve ahí. Sí. Ejerció ahí, dio clases. ¿Qué materias daba? A mí me gusta mucho la investigación. Casi siempre pido dar talleres de investigación, seminarios de investigación. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica hicimos un taller emergente para que se pudieran graduar los que egresaron de maestría, porque el hecho que concluyas tus créditos no quiere decir que ya terminaste tu carrera, te tienes que titular o te tienes que graduar. Y entonces hay un rezago impresionante en de eso, titulación y de graduación de la maestría y de titulación de la licenciatura. Entonces, he sido asesora de muchos para que logren titularse. Me gusta la investigación. Para los jóvenes, y luego ya que estas nuevas generaciones son muy ansiosas, quieren trabajar y estudiar. Eso está bien que trabajen, estudien, pero que hagan la tesis. Lo más que... A ver, la tesis. Me decía mi papá, primero estudia, porque cuando trabajes muy joven, te va a gustar el dinero y ya no vas a querer seguir estudiando, o te vas a titular. Suele pasar. Porque sí hay ese rezago, y también en los posgrados, ¿es cierto? Mucho. No se pueden decir como maestría o doctorado si no se han titulado. No. Y luego hay muchas escuelas también, con todo respeto, pues patitos, ¿no? O sea, que con todo respeto, digo, no estoy hablando de ninguna en particular, y seguro en Michoacán no hay ninguna escuela patito. Pero no, a ver, puedes tener un doctorado en año y medio, o puedes tener un doctorado en 2 años. O sea, tener un doctorado no es jugar a las comiditas, o sea, es un trabajo muy intenso. Entonces, bueno, doctorado me refiero que esté soportado científicamente, que tenga una planta docente. Es un tema ahí muy complejo. Entonces, creció mucho en el neoliberalismo la cuestión de la matrícula en las escuelas privadas y de estas escuelas patito, ¿no? Por cuestiones de corrupción, se fueron cerrando las matrículas en las escuelas públicas. Sí. Que, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum en esta semana nos dio una muy buena noticia de que en los bachilleratos que dependen de la Secretaría de Educación Pública no hubo rechazados, que es algo que desde el presidente Andrés Manuel López Obrador les está pidiendo a las universidades. Ajá, ¿no? Que no los rechacen. Es increíble que en la Universidad de Michoacán todavía haya rechazados. Yo en este resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares se habla del rezago educativo, es uno de los componentes de la pobreza también. Y en el caso de Michoacán, por ejemplo, sí hubo un avance. Gran parte de ese avance tiene que ver, en mi perspectiva, con que en el sexenio del presidente López Obrador, y lo está haciendo muy bien la doctora, se dignificó la labor magisterial. Entonces, todos los maestros cobran a tiempo. El incremento salarial ha sido histórico, el último fue de 8%. Yo me acuerdo andar en las calles luchando por el aumento salarial que cada año nos daban, y de que 3%, que 5%, que no iba a haber. Entonces, desde que llegó el presidente López Obrador, bueno, el salario mínimo creció 135%. Así es. Y en el caso de los maestros no es la excepción. Incluso hay un tema fundamental. Los maestros, las y los médicos, tal, no pueden ganar menos de 16,000 pesos mensuales. Ese fue el tope que puso, casi 17,000, el presidente López Obrador. Entonces, dignificar la labor magisterial. Entonces, sí, ha habido avances. Sin embargo, en el caso de Michoacán, todavía está en el top 10 de las entidades con mayor rezago. Es decir, aquellos jóvenes, por ejemplo, que nacieron en el 98 y que no han terminado la educación media. O sea, que ahorita tienen 20 y tantos años y no han terminado. Claro. O aquellos que nacieron en el 82, que tienen ahorita 43 años y que no han terminado ninguna de las modalidades de formación. O aquellos que tienen entre 3 y 21 años que no asisten a la escuela. Esos son los indicadores que se toman en cuenta para evaluar el rezago educativo. Y a mí me llamó mucho la atención cuando revisé las matrículas por ciclo. Por ejemplo, ingresan a la educación primaria
casi 40,000. Casi mitad niñas y niños en la educación primaria. Pero luego en la secundaria, de esos 400,000, apenas se inscriben a la secundaria 200,000. Es decir, traes un déficit del 50% de niñas y niños que salen de la primaria y no ingresan a la secundaria. ¿Por qué no ingresan a la secundaria a pesar de que en el caso de la secundaria ya tenemos las becas Rita Cetina que implementó muy bien la doctora? Así es. ¿Por qué? Para que tengan para comprar sus útiles, sus zapatos, para que tengan para el transporte, etcétera, que está muy bien. Pero entonces nosotros tenemos que garantizar medidas que permitan que no se nos queden en el camino, que quienes salen de la primaria entren a la secundaria. Y luego cuando revisas a nivel medio quienes ingresan, se baja hasta 90,000 la matrícula de jóvenes en educación media, a pesar de que son los que tienen garantizada ya de entrada la beca universal para que puedan continuar. Entonces, sí tenemos que poner atención en eso, para que nuestro Estado pues salga en los siguientes años de ese rezago educativo, que no es menor. Y los que quieren estudiar, que no tienen oportunidad. Porque puede ser las matices variantes, ¿no? De por qué no, porque sí, pueden ser varias, pero sí se tiene que bajar esa tasa de deserción, sí, o de dejar de estudiar. Y las instituciones de educación las públicas deben de generar. Sí. ¿No? Deben de generarlo. Sí. Si quieres estudiar y te rechazan. Sí. Para empezar ya es algo que te baja la autoestima. Sí. ¿No? Imagínate un joven que le dice, no pudiste entrar. Por Así eso es muy bueno lo que dice la presidenta. No debe haber rechazados. Así es. ¿No? Porque en qué condiciones están. Y no es difícil identificar a quienes salen de la primaria y no van a inscribirse a la secundaria. No es difícil, porque nosotros podemos ver por ejemplo, en el caso de mujeres que trabajan sobre todo jornaleras agrícolas, en Los Reyes, ahí en las comunidades de Sirío, en las comunidades indígenas, que son sobre todo mujeres que van a trabajar como jornaleras agrícolas, o las de Jacona, o las que están, las comunidades que están en pobreza extrema. Eso no es complicado identificar y tocar la puerta, a ver, o los mismos maestros y maestras tienen sus relaciones de quienes concluyeron la primaria, ni modo que no sepan, o ni modo que no puedan decir, oye, a ver, si entraron ya a la secundaria, se inscribieron a la secundaria, y recordar que las becas Rita Cetina son extraordinarias. Muy bien, doctora. Bueno, ya me seguí. No, me debes parar porque si no, hay temas que me apasionan y me sigo. Es importante porque esto de los jóvenes es fundamental. Esto de la educación en los jóvenes es fundamental porque en la época del neoliberalismo lo más atacado fue, lo que más se degradó en el Estado fue seguridad pública, salud y educación. Recuerde que hasta el señor que era rector del UNAM, que luego fue secretario de salud con el doctor Narro, sí, ajá. Como dijo el presidente Andrés Manuel, sí, hasta los ninis, los llamó como ninis, que todavía hay gente que tiene esa ideología conservadora del neoliberalismo. Ahí está la beca a los ninis, que es la de jóvenes construyendo el futuro, estigmatizando que los ninis, cuando se les fueron cerrando las oportunidades, y cuando se creó una cultura de violencia, doctora, una cultura de violencia en la época del calderonato más que nada, ¿no? Acá lo vivimos en serio, acuérdate. Lo vimos en serio. Michoacanazo, granadazos. Tomado el Estado por no sé qué tantas fuerzas raras. García Luna. Entraban los cárteles y agarraban a los jóvenes de carne de cañón para que fueran reclutados en sus filas cuando traían su guerra. Precisamente estábamos recordando eso hablan mucho ahorita los conservadores de un narcoestado, pero ellos fueron con narcoestado. Es más, había un acuerdo con el cártel de Sinaloa, por eso García Luna está allá, ¿sí? Ahora ya clasificado como un narcotraficante peligroso. Pero también hay pruebas y está documentado que la DEA también hizo ese acuerdo con el cártel de Sinaloa para atacar al cártel del Golfo y a los Zetas. Y pues sí sabemos que esas agencias estadounidenses así operan. Tenían acuerdo con el cártel de Guadalajara
recaudar fondos para ayudar, para atacar a los sandinistas. Sí. En los 70. Entonces, No, todo esto va generando, y no sé si es importante hablar de estos temas, doctora, porque sí nos diferencia, y eso quiere decir que está atenta al asunto, trae datos importantes en el Estado, y que no se saben mucho porque la agenda política que dirigen los medios convencionales es lo que genera la nota. Generan otra cosa, ¿no? Cuando tenemos que informar esto para que también los jóvenes y hacer un llamado, se motiven a estudiar. Porque ahora para el regreso a clases hay que hacer un llamado. Yo le dije a la Secretaría de Educación, por favor, manda una circular, diles a los profesores que no se pongan exigentes con la cuota. En la Constitución de Michoacán y en la Constitución de la República está establecido que la educación es gratuita, laica, de calidad. ¿En qué momento tú le exiges a una madre de familia, porque son las madres de familia las que están ahí, si no pagas la cuota no te inscribes? Ve lo que significa para una... Habrá gente que lo pueda pagar, está bien que lo pague, pero las mujeres que no pueden. Sí, y aparte, pues se hizo costo. Antes no se apoyaba, ahorita se apoya mucho en infraestructura. Sí. Desde la escuela es nuestra con el presidente Andrés Manuel. Gran proyecto. Que eso era, y que se manejaba ahí con la oficina de padres y de todavía, familia, todavía. Pero desde ahí empieza. Pues antes sí era el pretexto de para cierta infraestructura, hasta para comprar. Para arreglar pero ya se quedó como usos y costumbres. Sí. Y un llamado también que muchos maestras que son parte de nuestro movimiento nos ven, un llamado también a ellos, a directores de escuelas. Sí. Porque para ciertas familias sí es muy difícil. Pero muy difícil. Puede hacer la diferencia entre que vayan o no a la escuela. Exacto. Y los regresan. Sí, los regresan. Esa falta de sensibilidad, de que pagas y no. Oye, pero no sé cómo le hagas, pero se regresa. Sí, no. Esa falta de sensibilidad es... Y también en otro tema de esta encuesta de ingresos y gastos está, por ejemplo, somos de los estados que con mayor rezago en la inscripción en la protección social de las y los trabajadores. Esto quiere decir que además del empleo informal, es que muchos empleadores todavía tienen outsourcing, los están contratando las prestaciones, no los están las subcontrataciones, sino no están asegurando. Y también hay muchos ayuntamientos que no aseguran a las y los trabajadores. Entonces, el sistema pensionario en los ayuntamientos, por ejemplo, aunque sea un aunque tengan base o plaza, pues están en cuentas individualizadas, las AFORES. Sí. ¿No? Que bueno, eso se está corrigiendo. Pero, por ejemplo, un trabajador al servicio del Poder Ejecutivo, o del Legislativo, o del Judicial, está afiliado a pensiones del Estado, a un sistema solidario estatal, que es pensiones civiles del Estado, en el caso de Michoacán. Pero los municipios no. No. Y están en la desprotección total. Están en la desprotección total. Y pues sí. Y ahora si quieren entrar, por ejemplo, al extraordinario programa de vivienda que echó a andar la presidenta, pues no pueden, porque no tienen sus semanas cotizadas, porque no tienen el Infonavit, porque no pagan a los empleadores. Los jornaleros agrícolas, por ejemplo, apenas el 10-15% tienen asegurados a las y los trabajadores. Que el gobernador Alfredo ha estado insistiendo mucho, sobre todo con los jornaleros. Y con los aguacateros, con los productores. Entonces sí hay temas que hay que poner atención, pero en términos generales me parece que ha habido una conducción adecuada. Doctora Fabiola Lanís, ya hemos hablado, ya vimos que la doctora es un tema que le apasiona la formación de jóvenes y la educación. Usted es fundadora de Morena. Sí. Estuvo en la Asamblea Constitutiva. Digo que se... Qué complicado, ¿verdad? ¿Te acuerdas para juntar? Sí, claro. Aquí nos mataron a Clara Brugada, ¿te acuerdas? A Clara con Gabriel García. Con Gabriel García. También a Alejandro Peña, que le mandamos un saludo ayudándonos aquí. Muchos compañeros y compañeras valiosas de nuestro movimiento. Fundadora de Morena y... Desde antes que existiera Morena, me gusta mucho decir eso, porque fueron momentos de resistencia. De resistencia, sí, ya lo hablamos ahorita, el gobierno legítimo, ya nos enseñó la manera del gobierno legítimo, cuando usted fue dirigente y que
fue parte de este comité organizador donde hicimos contra la reforma energética. Y luego el una petróleo, consulta la defensa ciudadana, del petróleo. la defensa del petróleo. Hay algo que yo recuerdo mucho cuando estábamos en el comité estatal, que pues sería bueno aclararlo, digo, porque luego se vienen dimes y diretes. Sí fue encuestada. Ya ve que usted participó para hacer... Para lo de la candidatura. Pues sí, era defensa de la soberanía nacional, Sí, sí. Posteriormente, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí fue encuestada, se bajó antes. Hay muchas leyendas urbanas sobre ese asunto. ¿Qué pasó, doctora, ahí? Pues mira, lo que pasó lo sabemos bien el licenciado López Obrador y yo. Yo nunca perdí la comunicación con él, nunca. Él supo de mi decisión. Sí fui encuestada y en la encuesta salió que era la compañera María La Luz. Eso lo anunció había un local aquí abajo ¿En la casa de Ambrosio? por donde, finado casa de Ambrosio en la Madero. Sí, ahí nos me acuerdo prestaba que y ahí estaba fue la Vicente. conferencia de prensa. Ahí fue. Me acuerdo que estaba Vicente en la entrada ahí controlando Sí. el registro y eso, Vicente, nuestro querido compañero de Zamora. Vicente Gamillo. El joven. Era muy joven, pero sigue siendo muy joven, lo acabo de ver. Está igualito. Está igualitito, ¿no? Nada más tenía un poquito más de pelo, así como... ¿verdad? Sí, y entonces ahí pues se habló con mucha claridad de cómo estaba el asunto. Y bueno, después vino un proceso más complicado, más complejo, con amenazas y con otro tipo de cosas. Sí. Entonces eso prefiero guardarlo como no como secreto, sino como algo que solo el licenciado López Obrador y yo saben. Y César Yáñez. Por lo complicado del Estado. Por lo complicado del Estado. Nosotros veníamos... Yo siempre digo que soy una sobreviviente del calderonismo en Michoacán, porque tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con Luisa María Calderón. ¿De veras? La cocoa. Sí, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ella quería ser gobernadora. Sí, acomodé lugar. Y se buscó a la tuta. Buscó a la tuta. Acaba de declarar su esposa que buscó a la tuta. Claro, él lo declaró también. Él lo declaró. Entonces, que ella es extraditada. Y luego hubo gobiernos, por lo menos uno completo, que renunció por primera vez en la historia del país. Renunció el presidente municipal, renunció el síndico entonces y todo el cabildo en Tancítaro, no sé si recuerdas eso. Sí, fue algo grave. Entonces sí había una intervención directa de muchas fuerzas irregulares, ¿no? Aquí, contubernio. Simplemente los granadazos, un acto deshumano, los granadazos, terrorista. Sí, fue el primero de la historia del país. Del país. Sí, después hubo ya en Tamaulipas más adelante, pero el primero. Lo de Monterrey, cuando queman después el casino. Sí, el casino también. Todo eso en la época del calderonato. Sí. Entonces fue una época muy difícil. Yo creo que sobreviví a esa época. Todavía no me explico por qué no estuvo peor el asunto. Y bueno, todo ese diálogo lo tuvimos el licenciado López Obrador y yo. Entonces, con César. Fue por con eso. César. Sí. Con César Yáñez, un saludo al amigo César. No, es un lindo, chulada de persona. es un lindo, sí. Yo me comunico con él muy seguido. Y entonces... Salúdemelo, doctora. Sí. Que te escribí, César, y ya no me contestaste. A lo mejor cambió de nombre. No, tiene el mismo. Sí, tiene el mismo. Salúdemelo. Pero ahora tiene una responsabilidad muy grande. Yo le voy a dar tus saludos. Y siempre mantuve la comunicación con el movimiento. Y siempre apoyé el movimiento, siempre. Por eso yo cuando renuncié a la administración, creo que soy la única persona en la historia de este estado que ha renunciado a una secretaría. Sí. Renuncié a la secretaría porque yo no tengo relaciones de complicidad con nadie y porque yo siempre fui y seguiré siendo Andrés Manuelista. Entonces, ahí está. Muy bien. Doctor. Y bueno, luego cuando llegó el licenciado a la presidencia, pues él me buscó muy generoso y me invitó a trabajar con él. Sí, estuvo en el Instituto Nacional de la Mujer. Primero estuve en el instituto y después me invitó, me llamó y me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Te haces cargo de esta área que es
era la Comisión Nacional para Atender la Violencia en contra de las Mujeres. Le dije, dentro de la Secretaría de lo que Gobernación. usted me diga, esa parte será un organismo aparte, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ahí con Rosa Isela estuve trabajando un tiempo con Luisa María, alcalde. Ella llegó primero, yo llegué cuando estaba doña Olga Sánchez Cordero, que tengo una gran amistad con ella. Luego llegó Luisa María y luego llegó, recientemente la secretaria Rosa Isela, que es un encanto. Y entonces le dije, pues claro que sí, licenciada, es un honor, donde usted me diga. Y entonces pasé casi 5 años del sexenio del licenciado López Obrador. Luego me dieron otras tareas en materia de seguridad, porque yo he estudiado bastante el tema de la inseguridad, tomando como referente a Michoacán. Es un tema que, de hecho, hice la tesis de doctorado, la investigación doctoral sobre mujeres en zona de conflicto armado no internacional, en el análisis de 36 municipios de la Tierra Caliente hasta arriba, Arteaga y luego Paraquila, Paraguay y demás. Entonces, pues una gran experiencia de vida. Ahí también trabajamos muy de cerca nuevamente con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo era responsable del área de alertas y ella implementó por su cuenta la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Entonces teníamos oportunidad de trabajar mucho, muy de cerca con ella. Entonces fueron varios momentos en los que tuvimos la oportunidad de trabajar, incluso desde los 80 nos conocemos con ella. Muy bien, vamos a tener que ir cerrando. No, ya, porque te digo que me cortes porque yo me sigo. Y luego vengo con mis... Los tiempos son, vamos a ir con esto, ¿cómo ve? No, ¿cómo crees? Sí, a ver esos gafetes, doctora. Hay unos bien bonitos. Tú te vas a cortar porque estabas ahí. A ver, vamos a ver el cuarto aniversario del gobierno legítimo. Cuarto aniversario. Ese lo hacíamos, ¿te acuerdas que lo hacíamos ahí? El licenciado lo empezó a convocar ahí en el hemiciclo. En el hemiciclo, el cuarto. Templete. Este es del 2011. Este también es 2011, 5 de junio. Salvemos a México. Sí, de Morena hace. 5 de junio. Este es de los primeros, mira. ¿Te acuerdas de estos? ¿Cómo no? 24 de julio, este debe haber sido 2007, estoy casi segura. Sí, Salvemos a México, 24 de julio. Sí, vivimos varias asambleas. Ese ya es de la campaña presidencial del 2012. Sí, seguro yo. Sí. El cierre de campaña aquí. Aquí. Que fue sobre la Madero, que fue un mundo de gente. Yo fui entonces candidata a... Era diputada local, ¿no? Fui candidata, no, nunca, es la primera vez que soy diputada. No, pero fue candidata a diputada local. Senadora. A senadora. Estaba en la boleta con el licenciado. Pero antes fue candidata a diputada local, ¿no? Sí. En la elección local de un año Morelia, antes. Sí, también. Esa es la del 12, mira. Templete también. También, pero este ya es esta es la... Tengo algunas donde estoy, en unas fotos donde estoy ahí en el... Esta es la de aquí, cuando cerró la Madero. Y esta es la de... Zócalo. La del Zócalo. Es que la doctora es como diríamos en el argot futbolístico, es jugadora internacional. No tanto. No, los quise mostrar porque la verdad es que estoy muy orgullosa de esto y es bueno que la gente pues sepa. Claro, la trayectoria, lo que significa el López Obradorismo. Uy, sí. ¿No? Lo llevamos aquí en el corazón. En el corazón. Personal intransferible. 23 de noviembre, Marcha del Ángel de la Independencia, Bellas Artes. Tengo la foto. Voy con Alejandro Encinas, de la mano a un lado del licenciado. ¿Es la del silencio esta? Sí, es una que se hizo, no me acuerdo, pero fue una marcha. ¿De dónde a dónde? Ahí dice. Sí, pues yo tengo una foto. Fue de la del Ángel de la Independencia a Bellas Artes. A Bellas Artes. Que claro, vamos a estar proyectando esas fotos. Oye, esto, Convención Nacional Democrática. Esto. Cuando decidimos si era gobierno legítimo, ¿no? Las voy a guardar. Fíjate, firma José las voy a ordenar cronológicamente, prometo. José Agustín Ortiz Pinchetti, Elena Poniatowska, Rafael Hernández. El Fisgón. ¿Va a estar ahí la presidenta también? Dafne Delgado, Socorro Díaz, Jesús Rodríguez y Fernando Schultz. Convención Nacional Democrática. Cuando del fraude del 2006. Sí, 16 de septiembre. Y se hizo la Convención Nacional Democrática. Qué hermosa. Se hizo la Convención Nacional Democrática y aquí los hicieron asambleas para definir si era el presidente Andrés Manuel presidente legítimo o jefe de la resistencia. ¿te acuerdas ese debate? Y todos
Votaron que fuera gobierno presidente legítimo. Este es un evento aquí en Puruándiro, precisamente en los años que venía el licenciado López Obrador. Él visitó todos los 13 de agosto. municipios del país. El único político que ha visitado todos los municipios del país. Sí, y yo creo que va a ser complejo. Bueno, la presidenta. La presidenta. Híjoles. Pero no. el presidente le dio 2-3 vueltas. Oye, eso parece que medio presuntuoso, ¿verdad? Pero no, es historia. Y lo es compartir, historia, es doctora, compartir. y aparte por si le dicen que no es de Morena. Ah, no, yo ya me río de eso. Sí, no, eso no. Bueno, este fue el último informe del presidente y me gusta guardarlo porque me invitaron a ese informe del presidente López Obrador. ¿Del sexto ya? Del último, sí. Y entonces yo iba con mi hijo y nunca se me va a olvidar porque iba muy cerca el presidente, así como de aquí a donde está la hora. Y entonces yo le grité, ¡Andrés Manuel! Y entonces volteó y me vio. Me vio y me saludó y le dijo a Beatriz y ya los dos. Ay, me dio mucho gusto. Dije, ya, es la despedida del presidente. Muy bien, ¿verdad? Doctora, ¿es tiempo mujeres? Sí, es tiempo de mujeres. ¿Qué sigue para la doctora Es Fabiola? una gran fuerza la que está proyectando la presidenta y ese es un mensaje muy poderoso. ¿Qué sigue para la doctora Fabiola? ¿Dónde se visualiza en el 2027? Yo me visualizo luchando en la trinchera en la que esté. Voy a luchar por la justicia. ¿Es la mujer ¿Dónde más esté? posicionada en las encuestas? Sí, pues hay toda una historia detrás, ¿no? Que creo que eso, y la gente nos conoce, nos ubica. Vamos a ir despidiendo y les voy a hacer unas preguntas. Me Ah, responde con alguna palabra. Primero voy a organizar aquello de Sí, manera claro. cronológica. Esto es porque, oro puro. ¿sabes cuál tengo? La primeritita de la Esto es- primera de la afiliación a Rogelio, mi esposo, tiene la primera de protagonista, la 01 de protagonista Del del cambio cambio. ¿te acuerdas? Sí, cómo Ahí no. andábamos tocando Tocando puertas. puertas. Esto es oro puro, doctora. Es Oro una puro. gran historia. Es la historia. La es historia de su historia millones. dentro del López Obradorismo, específicamente. Michoacán o Morelia, doctor. Michoacán. Por supuesto que Michoacán. 1000 veces Michoacán, 1,000,000 de veces Michoacán. Muy bien, ¿no? Con eso, Descartado Morelia. con Nada que eso ver. nos dice todo. Nada que ver. Nada que Muy ver. bien, doctora, muchísimas gracias. Es muy gratificante conocer esta historia, ver cosas que se desconocían. Usted es representante popular en la figura, es una figura pública, muchas cosas que se desconocían y que, bueno, hoy nos aclaró esa duda, ya no hay leyenda urbana. Ah, sí. Doctora, muchas gracias. ¿Algo con que se quiera despedir? No, pues felicitarte mucho porque tú eras la persona que tenía que estar aquí dirigiendo estos testimonios y dirigiendo este diálogo porque eres parte fundamental de esto y has sido una persona muy congruente y entonces me encanta estar aquí, conversar contigo, me siento muy cercana, siento que compartimos mucho y seguramente con la gente y con las nuevas generaciones es importante que sepan de dónde venimos y a dónde vamos, eso es fundamental porque el proyecto hay que cuidarlo, porque Claro. no hay ningún espacio, ningún interés individual que valga más que el proyecto de nación. Gracias, doctora Fabiola Denis, mujer de convicción, honesta y de buen corazón. Hoy hablamos de ese amor al pueblo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, Encantada. amigas y amigos. Gracias. Obrador. Proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres.